Emisor Podcasting. Ya, entonces partimos. Te pregunto. Un tenista favorito. Hágase. Ya, ok, sí. Ya, listo. Yo sé que básquetbol Jordan es el ídolo, pero en tenis. Difícil porque está Pete Sampras, están los de ahora, Djokovic, Federer, extraordinario. Pero yo siempre me quedo con Agassi, el más divertido, el más impredecible, sí, y el más genio de todos. Y Chino Ríos con él le ganó, fue número 1 del mundo, así que lo tenemos de hijo. Claro. Primer Párrafo, un podcast donde Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros te invitan a descubrir lecturas. En este episodio de Primer Párrafo, El papel del deporte, Open, de Andre Agassi, y Earth, la historia de Michael Jordan. Bienvenidos, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy vamos a conversar de deporte. ¿Hay literatura, hay libros en el deporte? Sí, hay muchos y hay unos muy buenos, ¿cierto, amigo Costa? Sí, pero como nosotros tratamos de ser mateitos, de vencer el flojo que llevamos dentro, siempre nos proponemos ir un poquito más allá del deporte. Novelas que sean de aprendizaje, claro, de crecimiento. Así que... No es una novela, no es un libro de narrar un partido. Hay algo más. No, sí, siempre hay algo más. Así que hay que buscar la educación sentimental, incluso en el deporte. Incluso en el deporte. En ese sentido, uno de los libros más importantes en esta materia es Open, de Andre Agassi, que es un clásico ya. Sí. Y es un libro bien curioso porque lo publicó una editorial relativamente pequeña en España, Duomo Ediciones, y medio que se agota. Entonces llegan 20 a la librería, se agotan los 20 y después pasan 6 meses que no está. Porque es un libro que se vende mucho porque es muy bueno. Sí. Muy, muy buena biografía. ¿Quién escribió esa biografía? Bueno, lo curioso con este libro es que en el fondo no está escrito por Andre Agassi, pero todas las historias que se cuentan están contadas por Andre Agassi. Sí. Hay un tipo que se llama J.R. Moehringer, que es como súper desconocido como escritor, porque básicamente se ha dedicado a escribir biografías para otros. Ha escrito como 2 o 3 novelas también tremendas, súper buenas. Escribió su propia biografía, que yo diría que, no sé, el mejor libro de él. Y como que saltó un poquito a la fama con este libro y básicamente se sentó, pasó muchas horas con Andre Agassi y Andre Agassi le relató lo que es su vida básicamente, y este gallo con todo el talento que tiene lo traspasó a un libro que es más que una biografía, es más que un conjunto de datos, es como la historia personal de Andre Agassi. Sí. Muy muy bueno el libro. Se nota que hubo una relación muy cercana entre biografiado y autor, no sé si se dice así. Biógrafo y autor y biografiado. Biografiado y biógrafo. Claro. Porque es muy... cuando uno lo lee, uno se da cuenta de que Andre Agassi realmente contó todo. Sí. Toda la milanesa, no se guardó nada. Aparecen varios chilenos por ahí. ¿Te acuerdas que tiene un entrenador que es el preparador físico? Sí. Que lo llevaba a correr por el desierto, así que era como el chileno que me hacía sufrir, no sé qué. Pero cuenta todo, cuenta hasta cosas de droga. Es muy abierto en ese sentido Andre Agassi. Y ese material... J.R. Moehringer, el que lo escribe y lo cuenta de una manera apasionante, pero hablemos un poquito del libro y entendamos por qué es tan importante. La vida de Andre Agassi es muy especial, sobre todo la relación con su padre. Sí, o sea, para empezar el libro, las primeras líneas del libro son: amo al tenis, odio al tenis, que es como una especie de mantra que va repitiendo Andre Agassi a lo largo de todo el libro, y explica esta relación de que el tipo ama el tenis y hasta el día de hoy aparecen reels de Andre Agassi en internet con una pancita incipiente, pero todavía genio, pero odiaba el tenis porque en el fondo se había transformado en una obligación. No. Y se transformó en una obligación porque el papá era un demente, básicamente. Era un gallo descendiente armenio, no sé, que se fue a Estados Unidos, era profesor de tenis, no sabemos qué tan capo era para el tenis, pero el tipo era obsesivo con el tenis. Sí. De un día para otro se van a vivir a Las Vegas, Nevada, un desierto así súper árido. El gallo se las arregla para construirse una cancha de tenis en el patio y empezó a enseñarle tenis a su hijo desde los 4 años que Andre Agassi tenía una raqueta en la mano. Y la verdad es que los métodos de entrenamiento eran como súper duros. O sea, este gallo andaba con un martillo en el portamaleta y se agarraba a martillazo con los peatones, con los otros automovilistas. Era loco.
y tenía esta doble cara como de profesor de tenis de la estrella en Las Vegas, pero por otro lado agarraba a su hijo y lo explotaba, pero de una manera muy loca. Inventó una máquina que se llama el Dragón y que era básicamente estas máquinas que escupen pelotas de tenis a una velocidad de 220 que tú las podés programar. Y este gallo le aumentó el tamaño al dragón, por eso se llama el dragón, y lo aumentó el tamaño a 2 metros 10, y escupía pelotas a 220 millas por hora, no sé, 220 kilómetros por hora, y ponía a su hijo al otro lado de 7 años a responder estas pelotas. Como saques, imitando saques. O sea, por eso que André Agassi tenía la devolución que tenía, y de chico lo estaban preparando para responderle a Ivan Lendl, a estos pescados de 2 metros que sacaban a 200 kilómetros por hora. André Agassi lo único que quería era ser niño, no quería seguir jugando tenis porque el papá lo obligaba. Él tiene imágenes en el libro que son chocantes, de la cancha llena de pelotas de tenis. Ni un espacio en la cancha que no estuviera cubierto por pelotas de tenis, horas y horas y horas practicando, y no podía pedir descanso porque el papá lo tildaba de débil, de debilucho. La única forma de descansar era pegarle un pelotazo al jardín de al lado fuera de la pelota, pero el papá también lo retaba porque le pegaba mal. Entonces se hizo experto André Agassi en pegarle con el marco de la raqueta, tirarla para el lado sin que el papá se diera cuenta que lo estaba haciendo a propósito. Era el único momento que podía descansar, ir a buscar la pelota. Sí, pues en ese momento él narra que lo hacía, ponte tú, cada 150 saques, fallaba uno, y él narra en el libro que esos 30 segundos, porque además no tenían muchas lucas, entonces el papá no podía darse el lujo de perder pelotas de tenis. Exacto. El papá le iba a buscar a la casa al lado. Y en esos, dice él, 30 segundos, yo miraba las copas de los árboles, el viento, los pájaros. Era un niño por 30 segundos. Pobrecito. Exactamente. Hay ahí, bueno, tú contaste un par de anécdotas. Hay una que sobre el carácter del papá, Emanuel se llamaba el papá, Emanuel Agassi, que él compitió en Juegos Olímpicos como boxeador. y la razón por la que él se acerca al tenis es porque conoce el tenis con soldados británicos, si no me equivoco, se enamora del deporte, se va a Estados Unidos a un par de peleas, no le va, o sea, tiene un par de peleas de boxeo, pero se queda como guardia en Las Vegas. O sea, le sacaba la cresta a todo el mundo. Y ahí empieza, y ¿te acuerdas cuando se quería comprar la casa? Sí. Que entraban vieron, no sé, 25 casas cuando se iba a comprar, le mostraron, mire, la casa tiene esta cocina, quiero ir a ver el patio, decía. Pues me cago en una cancha de tenis. Y medía el patio. Sí. No me sirve, se iba. Y cuando encontró una casa que le cabía una cancha de tenis, se compró esa casa y construyó la cancha de tenis. No tenía baño en la casa, pero tenía una cancha de tenis. Y él le enseñó tenis a los 3 hijos. A la hija mayor, que tuvo una carrera breve, pero alcanzó a jugar. Al otro hijo que no llegó no jugó tenis. Y André Agassi, que era el menor, era muy bueno. Y hacía apuestas. Entonces, en el club donde entrenaba, llegó una vez un gallo, era un ex golfista, un ex basquetbolista, una cosa así. Un viejo cuico tenista. Que jugaba tenis de forma amateur, pero que era bueno. Y dice, ya, yo quiero juega con mi hijo. Pero tiene 10 años, te ha puesto $1,000 con mi hijo. Y el papá fue a buscar plata, así los ahorros. Y lo apostó, y el hijo, y André Agassi de 10 años, le ganó a este señor de 40, que era deportista, 6-1, era una máquina. Un pichones, estaban buscando pichones como Homer Simpson y Bart en la feria del parque de diversiones. Sí. Bueno, luego de ese proceso donde Agassi se da cuenta que tiene talento y que el padre en el fondo lo obliga a entrenar, viene toda la etapa donde él se desarrolla como deportista, donde se transforma en una imagen, en el niño rebelde, donde se educa en el rancho Nick Bolitieri, donde tenía el pelo largo y jugaba con jeans cortados, no con shorts. Sí. Lo que pasa es que además el tenis es un deporte, entre comillas, cuico en Estados Unidos, se requiere mucha plata para jugarlo, para ir a los ranchos, para pagar a los profesores, y hacía un esfuerzo muy grande por mandar a André Agassi allá, pero André Agassi en realidad no tenía ni uno. Entonces, siempre fue un pez fuera del agua, nunca estuvo bien ahí compartiendo con estos otros cabros que andaban todos de blanco, impolutos. Entonces, Agassi empezó con esta cosa como media rebelde también, que tiene que ver con su mantra de amo el tenis, odio el tenis. Estoy aquí porque soy muy bueno, porque todos tienen expectativas de que yo sea muy bueno, pero en realidad quiero ser joven, ¿cachai? Quiero tener pelo largo, quiero ponerme la ropa que yo quiera. Y en el rancho de Nick Bolitieri sufrió harto. De hecho, creo que se arrancó un par de veces. Se arrancó un par de veces, era súper rebelde. Y empezó a ganar, empezó a jugar. Bueno, obviamente que Nike vio esta cosa, esta beta comercial rebelde, y empezó a generar todos estos shorts rajados, deshilachados de mezclilla, que por debajo tenían como unas patas de lycra. Sí, y tenían pegadas, de colores. Toda esta cosa media... Las bandanas, los gorros. Media flúor, ¿cachai? Sí. Y el pelo de él, bueno, así como...
Y además, el tipo jugaba distinto a los demás. Era un maestro de los ángulos, te sacaba de la cancha así 2 canchas más allá, y la devolución que tenía era una locura. Pues si venía devolviéndole al dragón, a la máquina desde los 7 años, ¿cachai? ¿Cómo no? Entonces, hay una anécdota en Wimbledon con Boris Becker. Y Boris Becker la cuenta, y Boris Becker era uno de los mejores sacadores del mundo. Ganó Wimbledon Boris Becker a los 17 años, era un monstruo. Y jugaba contra Andre Agassi, nunca le podía ganar. En la final no le podía ganar. Y no le ganó la final. Y Andre Agassi paralelamente cuenta que detectó en Boris Becker cuando iba a sacar que ponía la lengua para un lado. Si ponía la lengua para un lado, el saque iba abierto. Si ponía la lengua para otro lado, era como un delator que tenía Boris Becker. Era póker. Era póker, básicamente. Y le devolvía todo como un cañón al otro lado, y Boris Becker no sabía qué hacer, y Boris Becker decía, este gallo me lee la mente. Bueno, te dio la lengua, no te leyó la mente. Pero así inteligente era Andre Agassi, porque tenía que jugar con gallos mucho más fuertes que él, que sacaban mucho mejor que él, y era un gran devolvedor, ¿me entendés? Eso que tú dices es tal vez lo más interesante que tiene el libro, que Andre Agassi tiene una memoria privilegiada de su carrera, de las jugadas de los partidos. Tiene datos como que, no sé, el primer capítulo cuando recuerda un cuarto final del US Open, una octavo de final con Baghdatis. Sí. Que iban a entrar juntos y se queda un poquito más atrás. Entra Baghdatis solo, la gente lo aplaude y Baghdatis creía que iba al lado de Agassi y cuando Agassi entra 1,5 metros más atrás y que el estadio se viene abajo, Baghdatis él dice, yo me di cuenta que él ahí ya entró perdiendo porque como que se apretó y miró para todos lados como, ¿por qué están aplaudiendo más? Y se fija que yo había entrado después que él. Zorro. Y cuenta datos como que cuando partido en que estaba muy cansado, no se sentaba. Porque decía, ¿te acuerdas que no le va a dar el mensaje a mi cuerpo de que que ahora vamos a descansar? No. Y además una cuestión psicológica del rival. El mensaje al contrario. Llevamos 5 horas y estamos dando saltitos. Sí. Era así. Pero eso es lo más interesante del libro, como la capacidad de Agassi de acordarse de la psicología que tiene el deporte, de los detalles profundos que tiene el deporte en el aspecto mental. Y además lo relata, como dijiste tú al principio, con total honestidad. O sea, él habla de sus momentos peak, y así sin ningún pudor, que se paseó a se paseó a este otro, pero también habla de sus momentos. Acuérdate que Agassi cayó al lugar 700, estuvo jugando en canchas donde te caía la pelota del que estaba jugando al lado, con unos gallos medio cojos, o sea, bajó lo más que podía bajar. Y él volvió, y él subió. se metió y él dice, o sea, el entrenador lo llevó a esos lugares como que, bueno, vamos a ver si tenéis realmente ganas de volver. ¿Quería el tenis volver o no? Sí, no, y después terminó ganando el Grand Slam, no en el mismo año, pero Pete Sampras nunca ganó Roland Garros. Agassi ganó en toda la superficie, ganó Roland Garros, un juego en un partido memorable. Ya estando más viejito, ya estando más grande. Recordemos que se casó estuvo pololeando con la Brooke Shields un tiempo, cuando le dio por la farándula. Hay una anécdota súper buena de celoso, Agassi inseguro, porque él se empezó a quedar pelado muy joven. Jugaba como con extensiones. O sea, todos estos partidos que nosotros recordamos con este pelo exuberante de tipo Mad Max, que está ahí, la cúpula del trueno, de Agassi con estos visos medios californianos, era una peluca. Este gallo jugó Roland Garros en el medio del verano, a los 21 años, con una peluca, y lo ganó. O sea, imagínate el tipo, pero tenía sus inseguridades. Imposible estar con Brooke Shields, que era una galla estupenda, ¿me entendía? Además, de la farándula, actriz. Esto no soportó más cuando fue a verla a una grabación de un capítulo de Friends. Porque la Brooke Shields hace un papel como una especie de stalker, de acosadora de Joey Tribbiani, que además cree que el personaje de Dr. Ray Dramory es real, y él es un doctor, y cómo puede estar ahora conmigo si estás en la tele. No, es que ya grabamos, explicaba el Joey Tribbiani a la Brooke Shields, y hay una escena en que la Brooke Shields le chupa un dedo entero a Joey Tribbiani, y Agassi estaba viendo y no soportó más. Eso fue como la gota que rebasó el vaso, y terminó con ella, porque el gallo era un gallo tranquilo y todo, y está destinado a encontrar a su alma gemela y todo. Al final termina casándose con la Steffi Graf, que es como él, que juegan tenis juntos, que es súper tranquila y todo, que tal vez la mejor tenista de todos los tiempos. Claro, o sea, la Steffi Graf en su deporte era mejor que Andre Agassi. Exactamente. Era mejor que él. Eso es el libro, ese es Open, de Andre Agassi, que comentábamos, es del autor J.R. Moringer. Tú algo adelantaste, pero conversemos un poquito de él porque es muy interesante su carrera. Para los que no... Muchos van a decir, pero no lo leyó nunca. Seguro que lo leyó, porque él fue el autor fantasma de la biografía del príncipe Harry, En la sombra.
Si usted vio alguna vez la portada de ese libro, ya miró una obra de Moehringer. Y ese es el nivel de lo contactado y lo seco que es. Sí. Que el príncipe Harry le dijo, escríbeme la biografía. Y le tienen pagado una carretilla de plata. Claro. Pero él tiene un par de novelas y un par de libros muy entretenidos, aparte de Open de Andre Agassi y aparte de La copucha de La sombra del príncipe Harry. Hay una que es El bar de la grande esperanza. Ese libro yo te diría que es el más importante porque es la biografía del propio Moehringer. Claro. Tú podés ver al tiro que la figura del padre, para él es un tema. Este gallo vivía con la mamá y con los abuelos, vivía con los tíos, todo así medio claro. Vivía en un barrio bueno, la peor casa del mejor barrio. Claro. ¿Qué te dice la onda? Y el papá de él era un disc jockey en Nueva York. Y él le decía la voz, porque él escuchaba a su papá. A la mamá no le gustaba que escuchara al papá, sí. Pues la mamá estaba totalmente resentida con el papá, con razón, pues los abandonó. Y él escuchaba la voz y de repente hablaba con el papá. El papá le decía, te voy a ir a buscar para ir a ver el partido de los Mets, ¿cachai? O de los Yankees, ya no me acuerdo. Y papá no llegaba, esperando toda la tarde, qué sé yo, y los abuelos veían que esperaba. Entonces la figura del padre está presente en todas las... Incluso las biografías de otra gente hay una relación. Agassi, sin ir más lejos. El príncipe Harry. Exactamente. Entonces, Moehringer, ese libro es muy bueno porque al final él, donde se recluye y donde se refugia, es en un bar que se llama el Dickens. Que el tío trabaja en el bar y en el fondo el bar es como el seno de la sabiduría popular, donde todos los borrachines tienen algo de razón. Están los fracasados, están los que recién van surgiendo, está el dueño del bar que es el que propicia todo este ambiente medio cultural y todo. Hicieron la película es bien buena, actúa el Ben Affleck, y como que fundieron el papel entre el tío y el dueño en Ben Affleck, que es como en el fondo el guía del protagonista, que el mismo Moehringer, que siempre está como al borde del éxito, pero le falta un peso para la chaucha, siempre está ayudando a la mamá emocionalmente, esperando que el papá venga y todo, y nunca se decide por estudiar y todo, y al final decide abandonar todo ese lastre y estudiar. Hay una anécdota muy buena con el abuelo. El abuelo era un cochino, andaba siempre con la ropa sucia, mal afeitado, opinaba que todos eran unos imbéciles, toda esta manga de gente que me está pechando aquí, que vive de mí en mi casa, qué sé yo, y todo. Y toca el día del padre. Había que ir con el papá al colegio a compartir con las profesoras y qué sé yo, y él no tiene papá, y el abuelo se ofrece, todo asustado, ¿qué es lo que iba a pasar? Baja el abuelo afeitado, con un terno impecable, un gentleman. Deja encantada a todas las profesoras, todas las cuestiones. El único que vio a su abuelo así fue él. Quedó enamorado de su abuelo para siempre. Después el abuelo vuelve a ponerse la jardinera, cochina. Tiene otro libro, Moehringer, sí. A plena luz, que es una biografía de un ladrón bien famoso, Willie Sutton. Sí, Willie Sutton, una especie de Robin Hood de Robin Brooklyn. Hood de Estados Unidos, robaba bancos, bien entretenido. Y tiene uno cortito que se llama El campeón ha vuelto, sobre la búsqueda de un vagabundo que dice ser un campeón de peso pesado que desapareció, y que él lo busca, lo encuentra, lo entrevista, pero nunca queda bien claro si es o no es. No vamos a contar eso porque no vamos a hacer el spoiler, pero hay que leer el libro. Pero esa es la gracia. Es un libro cortito, pero intenso, muy bueno. Bueno, eso es Open de Andre Agassi. Eso es la obra de J.R. Moehringer. Y no es lo único que vamos a hablar de deporte. No. Tenemos otro libro más. Juego al tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis. Lo detesto como una oscura y secreta pasión, y siempre lo he detestado. Cuando este último fragmento de mi identidad encaja en su lugar, me pongo de rodillas y susurro, por favor, que acabe todo esto. Y después, no estoy preparado para que acabe todo esto. Open, de Andre Agassi. Quizás la figura deportiva más importante, o una de las 5 más importantes. Sácale el quizás, al tiro, sácale el quizás. Pero es el deportista más importante de la historia. El mejor deportista de la historia y el deportista más influyente de la historia. El más influyente de todas maneras. Pero es el mejor de la historia si tú empezáis en Usain Bolt, en Federer, en no sé quién. Yo creo que es el mejor. Pati, es que a ti te gusta mucho. No, es que yo he analizado objetivamente. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de su majestad. Michael Jordan. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque hay muchos libros de básquetbol, y entre ellos hay uno que se llama Air, de David Halberstam, en donde se inspiró Last Dance. Sí, el famoso documental que todos lo vimos en la pandemia. Sí, que es un documental buenísimo, más allá de si te gusta el básquetbol, si no te gusta el básquetbol. Hay varios libros de Michael Jordan también. Está The Jordan Rules de Sam Smith, que es un periodista que estaba ahí como cercano a los Bulls en su tiempo. Hay otro que se llama Life de Lazenby también, que no ha sido traducido al español.
Hay libros sobre el Dream Team, etcétera, etcétera. Pero como nosotros hacemos bien la pega en Truman, buscamos, al igual que con Agassi, un libro que fuera muy profundo, no solamente la mera biografía de un deportista. Y nos encanta el libro Air, que pronto lo tendremos, ojalá, en Truman, porque es difícil de conseguir. Igual que Open de Agassi, pero sí. No ha llegado a Chile todavía, de hecho. Sí. Y como tú dices, lo escribe David Halberstam, que no es un escritor cualquiera, es un escritor ganador del Pulitzer. Claro. Al igual que J.R. Mooringer. Sí. Y ganó el Pulitzer no por escribir cosas de deporte, ganó el Pulitzer por escribir crónicas de la guerra de Vietnam. Era un tipo seco, pero que le gustaba mucho el deporte. Y el libro Air, que habla de Michael Jordan, la gracia que tiene es que no habla solo de Michael Jordan, sino que habla de la historia del básquetbol, básicamente. De la transición que tuvo la NBA desde cuando los jugadores eran medio drogadictos, cuando no iba nadie al estadio, cuando no transmitían los partidos en vivo, que esta cuestión ahora es impensable, a la NBA como moderna, de la mano de David Stern, que era el comisionado de la NBA, que era como el jefe de la NBA, era un judío inteligentísimo, porque una cosa no quita la otra. Y cómo se llama y cómo hay una transición hacia esta NBA moderna con unos contratos millonarios, ¿cachai? Es un libro que también habla de la historia del marketing deportivo, sí. Te habla de ESPN, habla además de Larry Bird, de Magic Johnson, de otros basquetbolistas, y habla también le tira un par de palos a Jordan en el sentido de que Jordan nunca fue un deportista muy político. Y yo creo que por eso hay gente que dice, no es el deportista más influyente de la historia, porque está Mohamed Ali, claro, hay otros que han hecho declaraciones políticas, Mohamed Ali perdió su licencia Estuvo 5 años de su pick sin pelear, digamos, sin exactamente. Boxear. Claro. Y Jordan nunca se metió mucho en eso. Jordan siempre fue bien marquetero, sabía lo que valía su marca, lo supo desde el principio. Entonces, el libro Air, la gracia que tiene son estos saltos temporales que fueron tomados por el director del documental de Last Dance, como para mostrarte a Jordan en el 98, que era como en el último de su carrera, y en los comienzos de su carrera, para mostrarte que siempre tuvo la misma voluntad competitiva. Bueno, ese factor de la competitividad es probablemente lo que distingue a Jordan en el alto rendimiento. O sea, en el alto rendimiento, cuando son todos secos, el que tiene ese cachito más de ganas de entrenar, ese cachito más de obsesiones, es el que la rompe. Y eso lo tenía Jordan, lo tenía Kobe, que siempre sale mucho en Reels ahora, hay muchos videos como de Kobe dando consejos, entrenando, y tenía mucho de eso. Eso lo tomó Jordan. Claro, y pero él lo reconocía, él decía... Esto lo copié, hay un famoso diálogo en un All-Star que le dice, me hiciste esa jugada que la hacís siempre, ¿y para qué saltaste? Le dice Jordan, te la comiste entera, entonces. Sí, y Kobe le dice, no, pero si yo sé que le iba a hacer, pero no me la paraste, entonces me copiaste todos los movimientos, le dice. Entonces tenían eso. El discurso de Jordan en el funeral de Kobe es muy emotivo de eso. Él habla de un hermano menor que lo llamaba de repente a la 1 de la mañana para preguntarle un dato, un obsesivo del deporte. Y en el caso, bueno, y hay algo muy interesante que tú mencionaste a propósito de David Stern, que tiene que ver con una cuestión que es de los gringos, que es este sentido del espectáculo que tienen, a propósito de lo que estamos sufriendo nosotros en el fútbol, que es como el deporte, si es que no es el único realmente profesional que tenemos, el más importante, al menos en términos de público, y lo desordenado que está, por decirlo de forma educada, y cómo los gringos son tan ordenados en ese sentido. O sea, David Stern tomó un producto que estaba en las crónicas policiales, con jugadores que se morían, como Len Bias, que se moría de sobredosis de cocaína, que es una historia tremenda. El primer ranking, Boston tenía toda la... Boston elige poquito años después de Jordan, elige el número 1 del draft, lo seleccionan, esa noche sale a celebrar el joven y se muere de sobredosis de cocaína. O sea, era absurdo. Así poco controlado estaba la cosa. Claro, y David Stern llega, se ponen a ordenar el producto, se construyen sobre la rivalidad de Magic y Larry Bird, que hay, por ejemplo, una serie como Winning Time que la acaban de cancelar. Sí, se canceló la segunda temporada. O sea, Larry Bird y Magic Johnson vienen a tirar para arriba una liga que estaba totalmente en decadencia, porque, o sea, los partidos las finales de la NBA se transmitían diferido porque nadie las quería transmitir. O sea, en el libro de Air de Jordan se cuenta la historia de cómo un gallo X, creó ESPN. Claro. Y habían tantas horas disponibles dijo, oye, voy a transmitir 24 horas de deporte y lo primero que voy a agarrar son los derechos de básquetbol. No sé cuánto quería, $2.500. Pum, los compró. Larry Bird, Mike Johnson, con la rivalidad que tuvieron y con lo buenos que eran, porque cambiaron los dos el básquetbol absolutamente. Magic Johnson, un pívot de 2,6 metros que era rápido, ¿cachai? Como una gacela. Y Larry Bird, un gallo soberbio que hablaba basura y que te decía cómo te iba a meter 38 o 40 puntos.
y después llega Jordan, que era como el epítome, era como el 2.0, ¿me entendí? Sí, haciendo cosas que nunca nadie había visto. Claro. Jordan en North Carolina, bajo la estructura de Dean Smith, que es el entrenador, súper estricto, súper preocupado de sus alumnos. O sea, hay una frase famosa, dice que el único que pudo mantener a Jordan bajo los 20 puntos fue Dean Smith, su entrenador de North Carolina. Porque en el fondo el equipo era lo más importante. No quiero, si vamos ganando, no podía andar haciendo clavados por la espalda, o acrobacias, porque era una falta de respeto. Entonces, Jordan decide el tercer año irse a la NBA, y justo en ese intertanto todavía no era tan conocido nacionalmente, y lo llaman para el equipo olímpico del 84, y ahí desatado, la rompe. Tuvieron suerte los Chicago Bulls de que eligieron antes otro equipo, y Jordan fue elegido en el tercer lugar. Su primer año novato hace cosas que nunca nadie había visto en el básquetbol, gana novato del año, pero no tenía equipo. Y se lesiona al año siguiente, se lesiona el tobillo, vuelve para los playoffs, no lo dejaban jugar mucho porque no querían que se rompiera de nuevo. Va a jugar contra Boston, que Boston en ese tiempo era el equipo, no sé, tenía Larry Bird, que me imagino un montón de gallos, y todo salón de la fama. Y Chicago, una basura de equipo, salvo por Jordan, y Jordan les mete 63 puntos en el Boston Garden. Y Larry Bird esa noche dice una frase que acompaña a Jordan toda su carrera, dice: hoy Dios jugó con la 23. Exactamente. Que eso es muy interesante de la carrera de Jordan. Los mejores, o sea, cuando tú haces una lista de quiénes son los mejores jugadores, Magic y Larry Bird están en todas las listas. Sí. Magic, tú decías, hay un hombre que tenía un cuerpo de pivot, pero que juega de conductor. Larry Bird, que era extraordinario. Y ellos decían: Jordan es el mejor, Y lo siguen diciendo. Sí. Bueno, esta discusión de los cabros chicos hoy día, que LeBron, ¿quién es mejor? LeBron ha dicho varias veces que él es el mejor jugador. La verdad es que Jordan nunca lo ha dicho, porque tiene mucho respeto por los que están atrás y por los que vendrán, ¿me entendís? Pero todo el mundo dice que Jordan es el mejor porque defensivamente ni cerca. Claro. En todas las áreas del juego era dominante. Fue mejor defensa del año, con MVP, con líder goleador, con campeón de la NBA. Ganó el mismo todo. año. El mismo año, sí. Oye, hay otros libros, por supuesto. Por ejemplo, está la biografía de Mike Tyson, que es muy buena, toda la verdad. Hay libros de Magic Johnson con Larry Bird. Hay libros, por ejemplo, de David Foster Wallace, El tenis como experiencia religiosa. Está la biografía de Phil Jackson, 11 anillos, la de Zlatan Ibrahimovic. Hay una biografía de Fernando González, el tenista chileno, que se llama Fernando González, la mejor derecha de la historia, Gonzalo Querol. Editada por De la Lumbre. De la Lumbre. Nick Horby, Fiebre en las gradas, que es un clásico. Están los cuentos de Sacheri. Está 19 de diciembre de 1971, 1970 de Fontana Rosa. Se me olvidó el año, de cuál de los dos. Está el libro de Djokovic donde relata sus problemas de alimentación. Que era celíaco. Descubre que era resistente al gluten. Exacto. Entonces, hay mucho libro. Da para dos, tres cuartas partes más. Hay mucho. Vamos a hablar en otros capítulos de literatura deportiva. Y vamos a seguir hablando de Jordan. Y vamos a seguir hablando de Jordan. Pero Jordan es muy especial y es una figura gigantesca. Sí. Saben que va a entrar. Llevan la angustia, la certeza de la derrota pintada en la cara, como si una flecha ya les hubiera perforado la piel y estuviera llegando al corazón. En algunos casos tienen las manos extendidas, como si quisieran parar a Jordan e impedir que su lanzamiento entrara. Hay una excepción. A la derecha, vestido con la camiseta de Chicago, se ve un joven que levanta los brazos en señal de victoria. Air, la historia de Michael Jordan, de David Halberstam. Muchas gracias, estimados y estimadas amigos y amigas, lectores y lectoras. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo de Primer Párrafo. Síganos porque tenemos más programas, tenemos más temas. Recuerden que muchos de estos libros los pueden encontrar en Truman Libreros, en nuestro Instagram, @TrumanLibrero, en nuestra página web, truman.cl. Ahí están disponibles también los capítulos, los programas. Están también en emisor podcasting, están en 13c.cl, la página web de la radio. Así que los invitamos a acompañarnos en todas esas plataformas. Sí, felices de haber embaucado a Canal 13 con una segunda temporada. Gracias por el apoyo. Perdón, embarcado, dije. Me equivoqué de palabra. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Primer Párrafo. Un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.